Vamos a ir a Mateo capítulo 7, estamos por finalizar casi el Sermón del Monte. Hemos estado hablando de estos 3 capítulos, que son el sermón más grande de todos los tiempos. 3 capítulos que deberían de ser estudiados frecuentemente por cada uno de nosotros. Memorizado varias partes del Sermón del Monte. Hemos estado viendo todo lo que nuestro Señor nos enseñó. En Mateo 7 empezamos a ver lo que significa lo que Él dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vimos que eso no quiere decir que no hay que diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, la verdad de la mentira, el error de lo que es cierto, sino que lo que quiere decir ahí es no tener un espíritu de condenación, no condenar, no tener un espíritu de desprecio a las demás personas. Vimos que esa palabra crino en griego, la palabra que dice traducido como juzgar, puede significar 3 cosas, ¿verdad? Juzgar en el sentido judicial. Si alguien es un juez de la república o un juez en la congregación, él tiene que juzgar. La Biblia le manda a juzgar los asuntos de los hermanos, dice 1 Corintios capítulo 6. También juzgar significa discernir, ¿verdad? Hacer una clara distinción entre una cosa y la otra. Y eso no es lo que el maestro prohibió. De hecho, Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. O sea, él mismo dijo que hay que juzgar con justo juicio. El juicio que está prohibido a un discípulo en Yeshua es juzgar con un espíritu de condenación, juzgar con un espíritu de condena, de ver a esa persona como despreciable o menospreciado por lo que ha hecho. Eso es lo que debe de alejarse de nuestro corazón. Luego vimos que la viga que cuelga del ojo, que no nos deja ver bien a nuestro hermano, es precisamente ese espíritu de condenación. Creo que Dallas Willard le da en el clavo ahí. Y lo contrario al espíritu de condenación es en Gálatas 6, donde vimos el espíritu de mansedumbre, un espíritu dócil, un espíritu de querer el bien del otro. Y a pesar de que el hermano ha sido sorprendido en un pecado, en una falta, mi intención es restaurarlo, mi intención es que vuelva, y me considero que fuera de la gracia de Dios, fuera de la protección de Dios, yo podría haber caído en lo mismo. Quita todo sensación de superioridad y cosas que hacen daño. Ahora, claramente habían personas que con todo, alguien podría decir, con todo y que el Eterno haga el poder de librarme de un espíritu de condenación, con todo y eso, hay personas que no les gusta ser corregidos. Peor aún en la sociedad individualista del siglo XXI. Nuestra cultura está enferma. Nuestra cultura tiene varias cosas antibíblicas graves. Nuestra cultura tiene varias cosas que, bendito sea el Eterno, son muy buenas porque las heredó de la cosmovisión judeo-cristiana. Muy buena. Tenemos un concepto muy bueno de, por ejemplo, de que todo ser humano es igual delante de Dios. Eso es algo que hace 3.000 años, 2.000 años era un escándalo para culturas paganas. Pero como el impacto de Yeshua, de los apóstoles, en la cultura occidental fue tan grande, nosotros vemos eso claramente. Por eso cuando nos llegan noticias que el Talibán tomó el Afganistán y que ahora el Talibán ha prohibido que las niñas vayan a la escuela, nosotros que estamos en una cultura occidental nos parece horroroso, ¿verdad? Horroroso que a una mujer se le prive de ir a la escuela, de aprender a leer, de aprender a escribir. Es algo que en nuestra cultura es algo horroroso. Y en esa parte de nuestra cultura está bien. Pero en otras partes de nuestra cultura está mal, enferma, supremamente mal. Y el individualismo genera de que yo puedo llegar a tener un espíritu de vivir como nadie me puede decir nada, no acepto corrección de nadie. Solo Dios puede juzgarme. Todos esos eslogan que los que la gente se aferra para que nadie pueda reconvenir su estilo de vida,
Y Yeshua, la pregunta natural que alguien le haría al maestro es, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con tales personas? Y es por eso que inmediatamente después del verso 5 viene el verso de Mateo 7:6, vimos, ¿verdad? Que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas, se vuelven y os despedacen. Vimos que esto tiene que ver con la corrección. El maestro está diciendo, sí, habrá gente que no quiere ser corregida, y el libro de Proverbios habla de esa gente. Gente que desecha la corrección, que morirá en la locura de ser sabio en su propia, ¿qué? Opinión. ¿Cómo me puedo librar yo de ser sabio en mi propia opinión? Únicamente teniendo un corazón humilde y espíritu de mansedumbre y oír el consejo de los demás. Sobre todo aquel que es más espiritual que mí, aquella persona que es muy espiritual, que conoce más que lo que yo conozco, y incluso de una persona tiene que ser tan humilde para no solamente recibir un consejo de alguien que es más espiritual que él, sino incluso de personas que el Eterno manda y puede decirle algo del faraón Necao, como fue en el caso de Josías, ¿verdad? Y Moisés, el gran líder Moisés, Yitro llevaba menos de 24 horas de convertido. La Torá nos narra en Éxodo 17 que Yitro se convierte, y en Éxodo 18 dice, al día siguiente, Yitro llega donde Moisés y le da un consejo. Si Moisés hubiera sido como muchos de nosotros, hubiera dicho, ¿qué me va a aconsejar este ex adorador de los ídolos? Yo soy ¿quién? El gran Moisés. ¿Quién es el único profeta que habla con Dios cara a cara? Yo, Moisés. ¿Qué me va a poder enseñar este? Hay mucha gente que tiene esa actitud. Gente que a la hora de nosotros, cuando digo gente, principalmente me estoy incluyendo a cada uno de nosotros. Podemos llegar a caer en la trampa de menospreciar a una persona que predica algo. Y es muy, muy, muy común eso. Pensamos que no tienen nada que enseñarnos. Yo sé demasiado ya para que alguien me enseñe. Moisés no. Moisés le tomó el consejo a Yitro y vemos una gran muestra de su humildad. Lo santo y las perlas. ¿Cuál era la perspectiva de Yeshua con respecto a la corrección? Que la corrección es una perla y una perla santa. Permite que el mal sea vencido. Permite que yo no caiga en mi autoengaño. Permite que errores que yo no conocía, que yo tenía, alguien más me los diga. Todo el mundo ve, en este momento, todo el mundo ve mi cara. La única persona que no ve mi cara, ¿quién es? Yo. Y es cierto de usted también. Todos nosotros estamos viendo su cara. La única que no la ve es usted. Y así lo mismo pasa, o sea que si usted anduviera, y nos ha pasado cuando hemos comido ahí algo, y nos queda algo aquí en el diente, ¿quién es la única persona que no ve eso? Nosotros mismos. Si los frijoles, como dicen en Colombia, estaban buenos y nos regocijamos en los frijoles y nos quedaron algunos vestigios de los frijoles en los dientes, la única persona que no va a saber somos nosotros, a menos que nos veamos en un espejo. Y solo hay dos maneras, fíjense, solo hay dos maneras de yo ver que me quedó algo en los dientes: un espejo o que alguien me diga. ¿A qué se asemeja el espejo en las Escrituras? A la Biblia. La manera de darme cuenta de mis errores es leer la Biblia. Y algunas veces no la leo. Entonces la única manera, o algunas veces puedo leer la Biblia y engañarme a mí mismo con ella. Qué terrible es el pecado que mora en nosotros. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, yo me puedo llegar a engañar yo solito. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice el rey David, líbrame de faltas que me son ocultas. Líbrame de soberbia. Y por eso es necesario congregarse. Esa es una de las razones. Porque en mi casa, como llanero solitario, irremediablemente llegaré a ser sabio en mi propia opinión.
Por eso necesito de los demás, aquellos que en amor pueden corregirme y en amor me pueden recordar lo que la palabra del Eterno dice para mi propio bien. Y la corrección es santa y es una perla. Y dijo Yeshua, si alguien, después de que tú le has dicho lo que está haciendo mal, como yo lo mandé en Mateo 18, y esa persona reacciona mal, entonces tú eres librado del deber de corregirla más. Esa persona no es, ya no tienes que corregirla. Dice el libro de Proverbios, ¿verdad? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Entonces la misma Biblia prohíbe que corrijamos a una persona que no le gusta ser corregido. Y eso es, esa persona será únicamente responsable de sus actos delante de Dios. Y si alguien desecha la corrección, es algo que frecuentemente no termina bien. Ahora, luego llegamos al verso 7, Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿O qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Buenas cosas, dice Mateo. La versión de Lucas dice, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la Torá y los profetas. Ahora, la pregunta que debe surgirnos aquí ¿es este un cambio de tema? Esta es la primera pregunta que quiero poner delante de ustedes. Mateo 7, del 7 al 12, ¿es un cambio de tema de lo que venía hablando el maestro? ¿Sí o no? Si vemos el verso 11, pareciera que Yeshua está hablando aquí de la oración, ¿verdad? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Por tanto, alto ahí, imagínense esto. ¿Qué esperarían ustedes de un por tanto? Si el maestro les acaba de decir, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas a los que le piden? Por tanto, ¿qué esperaran? Esperaran algo como, por tanto, no desmayen de orar a Dios, porque Él es bueno, para siempre su misericordia, y Él les va a dar lo que sea mejor para ustedes, ¿verdad? Ese sería un buen por tanto. O sea, el por tanto aparentemente es algo que ata el verso 12 a lo que viene. Ahora, ¿qué dice el verso 12? El verso 12 dice, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. ¿Les cuadra eso? ¿Se parece al verso? Porque con el juicio que utilizan los demás seres. Correcto. O sea, para que todos entendamos. Imagínense que un predicador está, y Yeshua es el más grande predicador. Supongan que un predicador está diciendo, hermanos, el Señor es bueno. Él siempre da grandes dádivas a los que le piden. Sean como John Wesley, que oraba 5 horas al día de rodillas, y el Eterno le respondió, porque para siempre es su misericordia, y el Eterno no les dará nada que no sea lo mejor para ustedes si piden en oración. Por tanto, traten bien a las demás personas. ¿Tiene conexión lógica lo que estaba hablando con el por tanto? Casi no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ata el verso 11 y el verso 12? Nunca los ha molestado eso. Yo nunca lo había visto. Hasta hace poco que lo estaba volviendo a leer, estaba y me hice esa pregunta. ¿Cómo cuadra el por tanto o el así que del verso 12 con lo que viene diciendo? Y vemos aquí
que el maestro está tratando un tema que incluye la oración, pero también incluye algo más. Es el poder de la petición. Eso es con lo que empieza el verso 7. ¿Cuál es la primera palabra que tiene Mateo 7:7? Pedid y se os dará. ¿Pero de quién está hablando ahí? De Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, el que llama a la puerta se le abre. O que hay hombre de vosotros que si su hijo pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará acaso una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Así que todo cuanto queráis os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros, porque esta es la Torá y los profetas. Bien, vamos a tratar de hacer sentido de este verso y vamos a ver cómo tiene relación con lo que él viene hablando de no juzgar. Vamos a ver, recordemos los primeros versos de Mateo 7. No condenen a los demás, ¿verdad? Con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Si ustedes a las personas que hacen un mal rápidamente los condenan, son estrictos, entonces Dios los va a tratar así. Ustedes escogen el nivel de rigor que Dios les va a dar a ustedes. Si ustedes son personas implacables, inmisericordes, así los trata Dios. Si ustedes son personas que dan misericordia a otros, ¿cómo os tratará Dios? Con misericordia. Ahora bien, despójense de toda condenación. Si quieren ayudar a su hermano, tienen que quitarse la viga del espíritu de condenación para ver bien y para ayudar a otros. Claro, pero algunas veces hay personas que no les gustará ser corregidos. En ese caso, no echéis las perlas a los cerdos, no echéis lo santo a los perros. Ahora ustedes me dirán, ¿y si entonces yo veo a un hermano hacer algo malo? Le advertí que no lo hiciera, no le gusta ser corregido, entonces yo ya no lo puedo corregir. ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y ese es el verso 7, orar, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Y esto viene hablando de lo mismo que está en el verso 6. Y Dallas Willard nos introduce en su comentario al Sermón del Monte al gran poder de la petición. Nosotros, como seres humanos, funcionamos y hay un gran poder en hacer una petición sin un espíritu de condenación. Miren lo que dice Dallas Willard aquí. Él comenta este verso, Mateo 7:7 dice: mientras los respetamos a los seres humanos ante Dios y seamos reflexivos y amables, podemos seguir pidiendo a ellos de manera apropiada y a Dios también. Seguir buscando y seguir llamando a la puerta de sus vidas. Debemos notar que la enseñanza de pedir, buscar y llamar se aplica primero a nuestro acercamiento a los demás, no a la oración a Dios. Respetamos y nunca olvidamos que el pestillo, o sea, la cerradura del corazón está por dentro. Nos alegramos por ese hecho y no lo anularíamos. Podemos mantenernos suave pero persistentemente nuestra esperanza, nuestra expectativa esperanzada ante ellos y al mismo tiempo ante Dios. Mateo 7 del 7 al 12 habla de peticiones a los demás y a Dios. Están unidos. Vean cómo el verso 7 al 8, que viene hablando de mi trato con mi hermano, rápidamente transiciona a mi petición a Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. No, dice el maestro, en el reino de los cielos no actuamos con manipulación, ni a Dios ni a los demás. No manipulamos, simplemente pedimos. Simplemente solicitamos, simplemente el gran poder de no condenar a las personas y simplemente pedirles que cambien puede ser pedirles, simplemente pedirles con un espíritu de amor y persistencia puede ser un gran cambio.
Y al mismo tiempo, si esta persona se ha alejado tanto de Dios y ya no admite ninguna corrección, lo que queda en ese caso es orar. Orar continuamente por él. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Noten que esos son 3 niveles de oración, 3 niveles de petición. Fíjense, pedid y se os dará. Ese es el primer nivel. Luego, buscad y hallaréis. ¿Por qué es más difícil pedir que buscar? Si yo tengo que buscar algo, significa que eso no está presente, ¿verdad? Significa que eso no está delante de mí. Significa que hay un grado de dificultad. Buscad es más difícil que pedir. Y luego tocad y se os abrirá. Tocad es todavía más difícil que buscad. Tocad implica que me cerraron la puerta en la cara, ¿verdad? Eso es lo que significa. Si yo tengo que tocar a la puerta, es que esa puerta está ¿cómo? Cerrada. No abierta, cerrada. Y muchas veces en nuestra vida, tanto los seres humanos como Dios nos cierran la puerta. Nos cierran la puerta en la cara. Y no nos gusta eso. ¿Cómo me va a cerrar la puerta en la cara Dios? Algunas veces lo hace. ¿Por qué razón? Eso saca de nosotros algo que de lo contrario no lo sacaría. Voy a dar algunos ejemplos de la negativa, le podemos llamar la negativa divina inicial. Cuando Dios nos cierra la puerta, ¡bum!, en la cara. Y la respuesta de muchos de nosotros es, nos cerraron la puerta, dejo de orar, dejo de pedir. Y Él nos dio varios ejemplos. Voy a poner 3. Vean Lucas capítulo 18. Esto es una de las enseñanzas más claras sobre orar y no desmayar, a pesar de que la puerta parezca cerrada. Lucas 18 es la famosa parábola de la viuda y el juez injusto. Esta viuda primero pidió, luego buscó y luego tocó. Literalmente, los 3 niveles. Lucas 18:1 dice, también les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no que desmayar. Les dijo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Vean cómo está siempre en la Biblia relacionado el trato a Dios y a los demás. El que no ama al prójimo que ve, ¿qué dice Juan? No ama a Dios que no lo ve. El que no se somete a la autoridad que ve, en realidad no está sometido a la autoridad que no ve. Está así, enlazado. Dice, había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Subrayen lo que dice al principio del verso 4 porque es importantísimo. Y recuerden que esta es una analogía, es una parábola de la oración. Vean lo que dice el verso 4. Pero no quiso. ¿Qué dice ahí? No, pues no todos han visto. ¿Qué dice ahí? No quiso por un tiempo. Fíjense eso. Por un tiempo. O sea, no fue para siempre, pero por un tiempo no quiso. Dice, pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me produce molestia. No sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que con presteza les dará justicia. Ahora, no es que, obviamente Yeshua no está comparando esto. Esta no es una parábola de punto por punto, ¿verdad? Nadie puede, él pretendía ilustrar solo un punto. Presionar mucho la parábola puede ser peligroso. Si alguien dijera, ¿cómo se sentía el juez injusto con las peticiones de la viuda? Molesto. ¿Cómo se siente Dios cuando oramos? Molesto. No, ¿verdad? Eso sería presionar la parábola mucho. Muchas veces las parábolas buscan enseñar un punto, nada más. Presionarlas mucho es la madre de todas las herejías. Por ejemplo, en la Edad Media alguien tomó la parábola de la cena del hombre que va a la cena de las bodas
Y Yeshua dice, bueno, los invitados no eran dignos, entonces vayan por los caminos, agarren ciegos, cojos y hagan que entren a la fuerza. Así dice la parábola. Entonces, católicos, hay algunos teólogos católicos de la Edad Media agarraron esa parábola y dijeron, ya ven, se puede forzar a entrar al reino de los cielos. Y esa fue la base para las conversiones forzadas al catolicismo, para mandar gente a morir a la hoguera. Esa fue la base. Entonces una parábola no hay que presionarla mucho. Ahora, dicho esto, lo que Yeshua está haciendo es un contraste. Si el juez, que era injusto, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, noten ese principio. Aquel que teme a Dios respeta a los hombres. Pero el que no teme a Dios no respeta a los hombres. Si ese juez injusto le hizo justicia debido a que la viuda fue persistente, ¿cuánto más el juez que es justo, que está en los cielos y que es bueno? Ahora, vean esa frase, por un tiempo no quiso. ¿Por qué es necesario orar tanto a Dios? C.S. Lewis escribió un libro entero, se llama Cartas a Malcolm, sobre las preguntas de la oración. Preguntas muy sencillas y muy difíciles de contestar. Por ejemplo, ¿por qué oramos? Dios hará lo que sea bueno. Fíjense, si Dios es bueno, Él hará lo que sea lo mejor para sus hijos. ¿Sí o no? Amén. Ok, si Dios siempre, ore yo o no ore yo, Él va a hacer lo que es mejor para todos sus hijos, ¿por qué orar? Esa es una de las preguntas que le hicieron a Él. La otra era, ¿por qué tengo que orar tanto? ¿Por qué Dios no contesta a la primera? ¿Por qué Dios me puso la parábola del juez injusto? Que parece que Dios no quiere por un tiempo. ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta difícil hasta que consideramos algo. ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso que estamos pidiendo? Supongan que ustedes oran y a la primera Dios les da. ¿Sería bueno eso para nuestro carácter espiritual? No. Seríamos niños malcriados, niños estropeados. Seríamos como esa caricatura de los padrinos mágicos. Hay un niño que solo truena los dedos y le dan todo lo que quiere. Imagínense si cada vez que usted orara a Dios, Dios le diera todo lo que usted pide. ¿Sería bueno para nosotros eso? No. En primer lugar, porque muchas veces nuestras peticiones no son sabias. ¿Qué tal si yo le estoy pidiendo algo a Dios que si Él me lo da me haría daño? ¿Dios me va a dar eso? ¿No? ¿Y qué tal si todo lo que yo le pide Él me lo contesta rápido? Entonces, eso sería perjudicial para mi vida espiritual. Me haría un hijo malcriado. Dios llegaría, con el paso del tiempo, llegaría a ver a Dios como mi siervo, como el plomero, dice el doctor Ketriel. Llegaría a ver a Dios como el plomero. Plomero, se me arruinó la tubería, venga plomero a arreglarme mi vida. Llegaría a ver a Dios como el 911, como, hola, necesito algo, como un salvavidas cósmico. Dios, estoy en peligro, venga, llega Dios, ok, ya estuvo, ya me lo arregló, nos vemos Dios. Y para librarnos de eso, porque el pecado de nosotros mora muy profundamente, Dios ha decidido que algunas oraciones tienen una respuesta rápida y algunas no. Algunas están en el primer nivel, pedid y se os dará. Yo he tenido en mi vida, y quizás ustedes, seguramente los que han caminado muchos años con el Eterno también, todos nosotros hemos tenido en nuestra vida oraciones donde hemos pedido algo a Dios y Él responde rápidamente, ¿sí o no? Y luego pensamos, bueno, qué grande es Dios, voy a pedir algo y no contesta. Pasa un mes y nada, pasa un año y nada, pasa 2 años y uno puede decir, pero ¿por qué aquella petición fue contestada rápido y la otra petición no? En el libro del profeta Daniel vemos eso. En Daniel capítulo 9, Daniel empezó a orar y así, en minutos, aproximadamente 3 minutos después de haber orado, un ángel bajó
y le dio una gran revelación. 3 minutos después, dice Daniel, aún estaba orando. Véanlo conmigo, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en visión al principio, Gabriel, vino a mí volando con presteza, como a la hora del sacrificio de la tarde, a la hora del sacrificio de Minjá, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Oigan lo que dice el verso 23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo vine para enseñártela, porque eres un varón muy amado. Todos ustedes también son muy amados delante de Dios. Bendito sea el Eterno. ¿Creen eso? Amén. Y vean que en el verso 23 dice que al principio de sus ruegos, o sea, Daniel empezó a orar, la oración que empieza en Daniel 9, 4, y así, en minutos, llegó Gabriel y le reveló la profecía, no cualquier profecía, la profecía de las 70 semanas. En esta profecía está declarado el año en que el Mesías vendría a Israel. Solamente esa profecía, es la profecía más extraordinaria quizás de toda la Biblia, la más exacta. Ahora, un capítulo después, no lo vamos a leer porque no hay mucho tiempo, pero si usted lo lee en su casa, en Daniel 10, Daniel vuelve a orar, pero ahora la respuesta no llega inmediatamente. La respuesta llega 22 días después. Vean el verso 10, 12. Me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. O sea, las oraciones de Daniel habían desencadenado toda una guerra espiritual en el mundo de los angélicos, imagínense. Y por 21 días hubo una guerra espiritual a causa de la oración de Daniel. La primera oración de Daniel 9 tardó en ser contestada como 3 minutos. La de Daniel 10 tardó en contestarse 3 semanas. Y hay oraciones que pueden tardar 3 meses o 3 años. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y ¿qué? Se os abrirá. Vean conmigo otro texto. Lucas capítulo 24. Es decir, el Eterno muchas veces posterga, tarda en respondernos adrede, es decir, es planeado. Algunas peticiones, Él para el beneficio espiritual de sus hijos, Dios ha decidido que algunas oraciones serán contestadas rápidas, como Daniel 9, 3 minutos. Otras serán contestadas un poco de manera más tardía, como Daniel 10, 3 semanas. Otras serán contestadas más tarde, como Abraham, que pidió por un hijo durante décadas, y el Eterno se tardó más de 20 años en contestarle, como Isaac, que oró 20 años para que Rebeca, su mujer, diera luz. 20 años orando. Cada vez que venía el periodo de Rebeca era una nueva desilusión. ¿Se han puesto a pensar en eso? Isaac estaba orando por un hijo. Cada mes había una tristeza en él y en su esposa. Cada mes. 20 por 12. ¿Cuántos meses son? Están haciendo la matemática. 240. Muy bien. 240 desilusiones. ¿Por qué Dios tardó? ¿No pudo haberlo contestado más rápido? Claro que puede. Pero algunas veces Dios decide así. ¿Y qué saca de nosotros? Saca de nosotros algunas virtudes que no podrían venir a nosotros si Él nos contestara de una vez. Por ejemplo, perseverancia.
¿Cómo puede hacer Dios que el alma de nosotros se ejercite en la perseverancia si todo fuera instantáneo? No podría, ¿verdad? Para que haya perseverancia se necesita, ¿qué es la perseverancia? Seguir fiel, intentando, caminando a pesar de las dificultades por un largo tiempo, ¿verdad? Eso es perseverar, que persevere hasta el fin. Ahora, si todo fuera instantáneo, si solo dijéramos, Dios, necesito dinero, ¡flush! Aparecen $1,000. ¡Ay, qué bonito fuera! Dicen algunos hermanos. Yo quisiera esas oraciones. Dios, necesito provisión, y de repente en la cartera uno dice, uy, ¿qué es esto que se apareció aquí? Y estaría un fajote de billetes así, vaya, qué bonito, pues. Dios, dame un hijo, y sale y ya embarazado. Imagínense todas esas. Y muchas veces, y el maligno es amo de tentar a la gente con la gratificación instantánea. Eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Rápido con eso. ¿Quieres ser el Mesías? ¿Quieres ser recibido por todo el pueblo? Listo. ¿Qué entrada más espectacular se te ocurre que entrar, que te tires del pináculo del templo, te aventás para abajo y como Dios ha dicho que Él mandará a sus ángeles, te tiras y cuando vayas a tocar tierra, sobrenaturalmente flotas. Unos ángeles te agarran y caes al suelo sin ningún daño. ¡Qué entrada más gloriosa para el Mesías! Todo el mundo diría, Él es el Mesías. Todo el mundo te diría, Hosana al Hijo de David. O es más, ¿quieres gloria? ¿Quieres las riquezas de toda la creación? Listo. Todito esto te daré por un pequeño precio, rápido. ¿Sí qué? Si postrado me adorares. Noten que las tres tentaciones tienen un factor común: la gratificación instantánea, el camino fácil. Y Yeshua no escogió el camino fácil, escogió los 40 días de ayuno, escogió no la entrada pomposa, sino la entrada en un pollino, y escogió ser el rey de toda la creación, pero no adorando a Satanás, reverenciando a Satanás, sino pasando por una cruz. Y nosotros no quisiera que fuera así. Nos gustaría decirle a la piedra que se haga pan y ya. Y no es así, porque nos estropearía espiritualmente. Tal vez sería así si este no fuera un mundo donde hubiera pecado. Si todavía estuviéramos en el Edén, si no hubiera pecado, no tuviéramos el riesgo de malcriarnos, de hacernos malagradecidos, de hacernos unos chiquillos insoportables. Si todos nosotros fuéramos hijos de Adán y nadie ha pecado, todavía el árbol de la vida está ahí, probablemente sí. Le dijéramos a Dios, Dios, necesito algo, y Él nos lo daría. No supondría ningún riesgo hacer eso. Pero debido al pecado que hay hoy, Dios, las cosas muy fácil te estropean. Cuando yo era niño, si uno tenía una caricatura preferida y llegaba el viernes, uno tenía que esperar para ver el otro episodio. ¿Cuándo lo iba a ver uno? El lunes. Y podía hacer algo usted al respecto, ¿no? Había que esperar. En cambio hoy hay Netflix, hay YouTube. La vida es más fácil. Y entonces antes, noten algo, le estoy hablando no de un ejemplo espiritual, le estoy hablando del más secular de todos los ejemplos. Pero noten algo, en el esquema de las cosas antiguas, hace 30 años, nosotros teníamos que ejercitar una virtud, la virtud llamada paciencia. La paciencia no era opcional. La paciencia, había que tener paciencia porque había que tener paciencia. En cambio hoy, el niño que nace hoy, si no le enseñas bien, será un niño malcriado, arruinado y estropeado. Porque ese hombre no sabe qué es tener paciencia. Él dice, aquí está Netflix, ¿cómo se llama alguna serie? The Chosen, ok, The Chosen. ¿Cuántas tiene la primera temporada? 37 capítulos. Listo, veo el primero. Si quiero ver el segundo, ¿qué hago?
lo cambio, listo. Y esto va a llevar a un punto de la gratificación instantánea y la juventud no podrá tener paciencia. Y por eso esta generación está mejor que la generación de hace 50 años. Yo no veo evidencia de eso, para nada, no veo ninguna evidencia. Agustín Laje causó polémica con un libro que se llama La generación idiota, así se llama la generación. Es la generación que es así. Así. Esa es la generación de hoy, la generación idiota. Y el impacto cognitivo que está causando es terrible. Hay un gran problema en el daño cognitivo a la mente. Denzel Washington salió un día de estos, y les prometo que vamos a tener una enseñanza bien de esto. Él dice, ¿qué puedes hacer con tu celular? Turn it off. Apágalo. Eso es lo que debes de hacer con tu celular. Turn it off. Hay gente aquí que no necesita ayuno de comida, necesita ayuno de Facebook, ayuno del celular. Porque a pesar de que el celular es bueno, no vayan a decir, hay unos Amish allá en Cojute que se oponen. Dijo el hermano que la tecnología es mala. No es mala. Lo malo no es tener tecnología, lo malo es que la tecnología te tenga a ti. Pablo dijo, esto se aplica muy bien a nosotros hoy en día. Todo me es lícito, le dijo alguien a Pablo, pero no todo me edifica. Todo puedo hacerlo, pero yo no me... Leámoslo eso, 1 Corintios capítulo 6. 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Oigan lo que dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Yo me sorprendí a mí mismo siendo muy adicto a Facebook. Y el problema es que el Facebook, si uno sigue pasando el dedo para abajo, no tiene fin. Usted puede seguirle así, va a pasar 4 horas haciéndole así. ¿Tendrá fin algún día? Va a llegar un día donde le diga, ya topó. A menos que solo tenga un amigo, ¿verdad? Si solo tengo a Luis y Luis no publica nada, le va a decir, topó. Pero la mayoría de nosotros no tiene, entre comillas, amigos en Facebook. Muy pocos de los que se llaman amigos en Facebook son amigos. La mayoría de ellos no los conocen. No se alterarían para nada si usted se muere mañana. Cero, literal. Pero bueno, y me sorprendí a mí mismo teniendo... Y es que esto es... No puedo entrar mucho en esto porque me estoy desviando del tema, pero se ha descubierto hoy más estudios el impacto cognitivo que hace a nuestra ventana de atención se está afectando. Al estar en Facebook, fíjense, en nuestro cerebro le estamos haciendo un daño tan grande, porque en el momento que estoy en Facebook así, estoy viendo algo, ¿no? Estoy viendo un post que puso el hermano Robert, por ejemplo, pero yo inmediatamente lo veo y le hago para abajo. Luego veo algo que ha puesto ahí y le hago para abajo, y le hago para abajo, y le hago para abajo. Si yo hago eso por mucho tiempo, todos los días, lo que le estoy haciendo a mi cerebro es que le estoy afectando la capacidad de enfocarse y de poner atención a largo plazo. Porque fíjense lo que estoy sembrando y yo estoy programando mi cerebro. Lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo, estoy poniéndole atención a algo y ni lo he terminado de ver cuando ¿qué hago? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y mi ventana de atención hace poco me sorprendí a mí mismo. Y dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué mi ventana de atención se está...? Les voy a poner un ejemplo. ¿Les ha pasado que están viendo una película y la película está muy buena? Y a pesar de que la película está buena, de repente le hacen, sin que ustedes se den cuenta, de repente están viendo la película y de repente dejan de ponerle atención a la película y le hacen, no me ha escrito nada. Ahí hasta le ponemos pausa a la película. ¿Se han fijado? Hasta le ponemos pausa a la película para ver el celular.
Las personas de hoy en día pueden ver, yo he hecho esta prueba, yo pongo un post, ahora no lo he hecho para probarlo, no piensen que yo voy a ver, ahorita lo voy a probar, yo no soy el tentador. No ha sido el objetivo no ha sido poner a nadie a prueba, pero lo he visto. Digamos, pongo un post en Facebook de una cita bonita, puede ser de cualquier gran hombre, qué sé yo, Pascal, Aristóteles, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, cualquiera. Pongo una cita chiquita. Dallas Willard, muy bien. Esa cita chiquita tiene una gran probabilidad de que la mayoría de gente la lea, porque es chiquita. El grado de atención que tenemos hoy en día es chiquito. Ahora, si yo pongo un estudio, no largo, no de 5 páginas, si yo pongo un estudio medianamente, digamos, no de un párrafo, digamos que tiene 10 párrafos, y cada párrafo con 7 líneas, la mayoría de gente no la va a leer. La mayoría de gente va a decir, uy, qué largo, para abajo. ¿Por qué? Les hago esta pregunta, ¿por qué? Hace 15 años todos nosotros teníamos la capacidad de leer eso. Es más, lo hubiéramos considerado algo muy cortito. ¿Por qué? ¿Cuándo fue que nos embrutecimos? Porque aquí está el embrutecedor más grande que la humanidad ha creado. Si tú lo usas bien, es un gran invento. Pero si él te usa a ti, genera en tu cerebro una dependencia de una sustancia que se llama dopamina, y esa sustancia es adictiva. Es la misma sustancia que causan las drogas. Entonces, y bueno, ese no era el tema, pero no sé por qué lo dije. Tiene que ver con la paciencia. De ahí fue que empezamos a comentar, ¿verdad? En nuestra juventud, si yo veía una serie el viernes, me tenía que esperar el lunes, no había opción. Hoy se ha perdido eso, y es una ventaja, pero es una desventaja. Casi todo lo que el ser humano crea puede ser utilizado para el bien o para el mal, puede ser corrompido. Y hoy vamos a ir a Mateo capítulo 24. Espero no haber ofendido a alguien con eso, y si se ofendió, yo lo perdono. Si se ofendió, puede pasar después de la predicación a pedirme perdón, no se preocupe. Perdón, era Lucas 24, Lucas 24. ¿Significa esto que yo les estoy diciendo, cierren mañana Facebook? No significa eso. ¿Saben lo que yo he hecho? Hice un experimento. Durante los últimos 2 días estuve leyendo sobre las disciplinas de un discípulo de Yeshua, y una de ellas era el tiempo a solas con Dios y la capacidad de escuchar. Y me di cuenta del gran problema que me hace Facebook. Entonces lo que he hecho es que entro, pongo un estudio y luego inmediatamente le doy cerrar sesión. Y no creerán las veces que me sorprendí inconscientemente. De repente estaba ahí y de repente venía y le daba a Facebook y estaba así. Y yo decía, bueno, no la tengo abierta, y lo quitaba. Eso lo he hecho para cubrirme a mí mismo, para cuidarme a mí mismo de caer en el frenesí de estar haciendo así. Y he tratado de ver Facebook una vez en el día. Veo algo de la gente que sí me importa. Si usted puede ir a Facebook y puede seleccionar a la gente que usted sí conoce y que trae bendición a su vida, que le edifica, puede ir al perfil de esa persona y ponerle seguir, o ponerle seguir y dentro de seguir favoritos. O sea que el algoritmo de Facebook le va a dar prioridad a estas personas. En lugar de darle prioridad a una mujer que saber quién es, le mandó una invitación, vive allá por no sé dónde, en Carolina del Norte, nunca la he conocido, pero ahí está, y usted ve que andaba en la nieve. Entonces yo veo un ratito, inmediatamente a los 5 minutos le doy cerrar sesión y me voy. Si no, yo seré esclavo de Facebook. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Lucas capítulo 24, Yeshua está hablando con los
con los dos discípulos de Maús. Y pasa algo. El maestro viene enseñándoles de cómo el Mesías tenía que morir por el pecado del mundo. Estaba escrito en el libro en Moisés, en los profetas. Miren lo que dice, por ejemplo, el verso 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. O sea, él empezó a darles un estudio bíblico desde Génesis hasta Segunda de Crónicas o hasta Malaquías en el cómputo occidental. Todo el Tanakh empezó. Lo llevó por todo, por la Torá, los profetas y los salmos. Les voy a decir dónde está escrito el Mesías. ¿Acaso no dijo Moisés, y Isaías dice? Les dio un estudio bíblico de seminario. Ven el verso 28. Y acercándose a la aldea donde iban, él dio la impresión de ir más lejos, dice la versión de Israel. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Alguien puede leer la Reina Valera 60? De ese verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Él hizo como que iba más lejos. Es curioso eso, ¿verdad? Les ha dado curiosidad eso. Él está hablando con los discípulos y él hace como que va, ¿qué dice? Más lejos. O sea que llegaron a la aldea y él dijo, bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Y él hizo como que se iba. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso? Dice el verso 29, pero ellos lo constriñeron, diciéndole, quédate con nosotros, pues está anocheciendo y el día ya ha declinado. Y entonces entró a quedarse con ellos. ¿Por qué Yeshua hizo lo que llamaríamos esta finta, este amague? Él hizo como si se iba. ¿Por qué? Bueno, Yeshua es un caballero. Dios es un caballero. Dios, el libro del profeta Isaías dice, oh Dios, tú eres un Dios que se esconde. Qué curioso esa noción de un Dios que juega a las escondidillas. ¿Por qué el profeta Isaías dice, tú eres Dios que se esconde? Qué curioso ese pasaje del profeta Isaías. Y tú eres un Dios que te ocultas. ¿Por qué Dios se oculta? Bueno, exacto. Tú no puedes buscar algo que está presente. Solamente buscas algo que no está ahí. Y Dios sabe este gran principio. Es mejor no estar... Él es omnipresente. Fíjense qué caballeroso es Dios. ¿Cuánto amor tiene? Él es omnipresente, Él puede estar en todo lugar. Pero Él ha decidido no hacer su presencia evidente, obvia, a menos a aquellos que de verdad quieren buscarlo. Y entonces Yeshua hizo como que sí se iba. Una vez la cananea sirofenicia llegó y le dijo, maestro, te pido que sanes a mi niña, es fuertemente atormentada por un demonio. Y Yeshua le cerró la puerta en la cara. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la primera puerta. Ese fue un portazo en la nariz, ¿verdad? ¡Pum! Cerrada la puerta. No, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. He venido a buscar en este tiempo. Yo he sido enviado al pueblo judío, a personas como Zaqueo, Mateo, María Magdalena, judíos que se habían perdido, judíos que se habían secularizado. Cuando Él les dijo, por camino de gentiles no vayáis, por ciudad de samaritanos no entréis, andad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde se fueron los apóstoles? A las ciudades de Judea y de Galilea, a judíos que habían dejado la Torá, habían dejado los caminos de Dios. Y él le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue un portazo en la cara, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú si fueras esa mujer? Tu hija está, oigan con lo que dice, profundamente atormentada por un demonio. Yo no sé qué tenía la niña, pero si la mujer le dice, mi hija está profundamente atormentada por un demonio. Y Yeshua le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La puerta en la cara, ¡pum!
Luego la mujer viene y le dice, Señor, socórreme. O sea, la mujer persevera, no se va a la primera. El primer portazo en la nariz no la detiene. Le dicen, no, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es más, los discípulos le decían, Señor, despídela. Así le decían los discípulos. Señor, despídela, porque viene detrás de nosotros y da voces. O sea, los discípulos son como el juez injusto. Les es como molesta. ¿Qué molesta esta mujer? ¿Cómo ora? ¿Cómo pide? Nos da, despídela, maestro. Y Yeshua le dice a la mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué dura debe de haber parecido esa respuesta. Qué horrible debe de haber sido para una madre que la última esperanza que tenía era un rabino que le habían dicho que hacía sanidades. Un judío, ella no es judía, de hecho está en el otro extremo de ser judía. Ella es cananea, es siria, es griega. Miren ese combo que tenía. Y ella va y le dice, ayuda a mi niña. Y se encuentra con la puerta cerrada en la cara. Y luego ella dice, no voy a aceptar un no por respuesta. Le dice, Señor, socórreme. Esta ya es está desesperada. ¿Pueden ver? Desesperación. Y cómo nos alegrara que la historia dijera, entonces Yeshua, movido a compasión, vino y le dijo, ve, tu hija ha sido sanada. Así lo hubiera escrito yo. Si yo estuviera inventándome la fe para hacer una fe bonita para que todo el mundo no se sienta ofendido, así lo hubiera hecho yo. ¿Dice así el Evangelio? Ustedes saben lo que sigue, ¿verdad? Sigue uno de los dichos más duros de Yeshua. Uno de esos dichos que si yo lo digo, me hubieran dicho, qué horrible un ser humano terrible. Yeshua ve a la mujer y le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Bueno, si el primer portazo en la cara fue duro, ¿qué tal ese segundo portazo? Imaginen, ¿qué hubieran hecho ustedes? Supónganse en los zapatos de la mujer sirofenicia. Yo les digo los pensamientos que hubieran pasado en la mente de varios de nosotros. ¿Qué se cree este judío? Y este es el que me hablaban de que era una persona buena. Y este es el Mesías de los judíos. Y este es el que dicen que es lleno de gracia y verdad. Y este es el hombre que de verdad hace milagros. Me acaba de decir perrillo. La última vez que revisé no es un cumplido muy bonito que le digan perrillo a uno. Es horrible eso. Es más, si yo lo digo, ¿ustedes permitirían que un predicador dijera eso? ¿Ustedes le dirían eso a una mujer en apuros? No, mujer, lo siento, no es lícito dar. Supongan que alguien viniera aquí y me dijera, hermano, soy fuerte, tengo una gran deuda yo. Hay un hombre que me dice que hoy me echa de la casa si no le pago el alquiler. Yo le digo, ¿cuánto es el alquiler? $100. Yo le dijera, bueno, querida, yo soy el líder de esta congregación y yo me debo a los miembros de esta congregación, ayudarles a ellos. Pero por favor, hermano, socórrame. Supongan que yo le digo, ay, hermana, lo siento, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Supongan que ustedes me oyeran eso a mí. ¿Creen ustedes que sería la respuesta correcta? Difícil ese dicho, a menos que uno siga leyendo. ¿Por qué Yeshua la trató así? ¿Por qué Yeshua dijo eso? Este es el hombre más inteligente del mundo. Es el hombre que tiene más compasión por la mujer. Es el único rabino que tenía discípulas hembras. No hay otro. En este tiempo, es más, el Talmud dice cosas muy feas sobre la mujer. De no enseñarles Torah a la mujer. Maimónides dice que la capacidad intelectual de una mujer es sumamente inferior a la de un hombre. Dice, hay que enseñarle Torah a los hombres, no a la mujer. Yeshua tenía discípulas. O sea, si hay un hombre que tiene compasión por la mujer, es este hombre. Y le dice perrillo a la mujer. ¿Por qué? No lo molesta, a mí me molestaba.
Dice, ayúdame, yo le decía a Hashem, ayúdame a entender esto. Y yo he oído esas respuestas simplistas y me daba más cólera todavía. Esa respuesta cuando la oí, no. Y empecé a ver y leí que a C.S. Lewis también le molestaba ese verso. Dije, no estoy en tan mala compañía. Él dice, cuando yo empecé a leer los evangelios, me molestó mucho eso, el pasaje de la mujer sirio-fenicia. Y el Eterno me empezó, no pretendo tener todas las respuestas de eso, pero el Eterno me empezó a mostrar varias cosas. En primer lugar, el maestro estaba haciendo algo que iba a transformar a esa mujer. Eso es lo primero. Muy probablemente esta mujer llegó con una actitud, en inglés se llama entitlement, la actitud de yo tengo derecho a que me den esto. Muy probablemente ella llegó con la actitud de yo aquí vengo a que me hagan un milagro, porque yo he oído que vos sos, recuerden, esta es una mujer cananea, esta es una mujer griega, ella no tiene toda la teología correcta. Muy probablemente vi a Yeshua como una suerte de curandero, que está ahí para sanarla, hay hechiceros que no me han podido contestar en mi pueblo, viví en la región de Tiro y Sidón. Voy a ir del lado judío, dicen que hay un curandero judío, pero dicen que es el hijo de David, es un hombre poderoso, un hombre que tiene poderes, voy a ir donde él. Y quizás llegó con la actitud de aquí vengo a que te pido que sanes a mi hija, pero con una actitud de me la deben, con una actitud de yo me merezco que me sanen a mi hija. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios así? Yo me merezco que me hagan esto. Y tenemos una generación que nos dice, te mereces ser feliz, mereces la felicidad, es algo que tú te mereces. ¿Han oído eso? Las vacaciones que tú te mereces. ¿Qué más? Los zapatos que tú te mereces. Todo eso está diseñado para que si yo me lo merezco, me va a sacar 40 pesos y lo voy a comer. Te mereces. La persona más importante en el mundo eres tú. La mejor receta para crear narcisistas. Y nos hemos acercado así a Dios. Yo me merezco esto. ¿Y qué hace Dios? Nos da un portazo en la cara. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y seguimos. Y luego Yeshua dice algo que se puede oír mal, se puede interpretar mal, si yo quiero. Ahora, si no quiero, lo puedo interpretar bien. Puedo ver lo que Él quiere decir. Lo único que Él está... Hay dos maneras de agarrar eso. No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Se oye duro, de choque se oye eso. Y tengo dos opciones. Endurezco mi corazón, me resiento, me lleno de amargura, de odio, porque se puede interpretar mal o se puede interpretar bien. Se puede interpretar que lo único que está queriendo decir es que hay personas que tienen prioridad sobre mí, que en este momento su prioridad es el pueblo judío. Y ahí, en una casa judía hay prioridades. Un hombre se debe a sus hijos y luego a sus mascotas. Entonces hay una prioridad de primero se le da de comer a los hijos y luego a las mascotas. Él solamente está diciendo que yo no soy prioridad uno, que yo no soy el centro del universo, que yo no soy el tapón del océano, que yo no soy el ombligo del mundo. Eso es todo lo que él está diciendo. Hay dos maneras de cómo ver la aparente indiferencia del cielo. ¿Se han sentido algunas veces al orar que el cielo es indiferente? Si no lo han sentido, es por una de dos: o porque no oran, o porque ustedes son mejores que el profeta Jeremías. Es una de esas dos. Cualquier santo que vive en oración delante de Dios ha llegado a experimentar lo que se llamó en la Edad Media la noche oscura del alma. La noche el momento cuando clamamos a Dios y lo único que vemos, en palabras de Shakespeare, es un horrible silencio cósmico.
Nada, el silencio absoluto de las estrellas. Pareciera que a nadie le importa. Y pareciera, Yeshua hace esto y pareciera que no le importa. Mujer, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Yo, fíjense que me he llegado a preguntar por qué Yeshua decía estas cosas así. Habían mejores maneras de decirlo, habían mejores metáforas, habían mejores... Si yo les pagara $100, ustedes me encuentran 10 mejores maneras de decir el punto de manera menos ofensiva, ¿sí o no? ¿Por qué lo decía? Algunas veces él decía cosas que eran ambiguas, se podían interpretar de una manera o se podían interpretar de otra. Y yo digo, ¿pero por qué lo decía así? ¿Por qué se causaba gratuitamente enemigos? ¿Por qué no era tan claro? Es más, sí, algunas veces lo he tenido con Pablo también. ¿Por qué Pablo no hablaba más claro? ¿Por qué hablaba tan complicado? Yo por medio de la ley morí a la ley. Yo lo entiendo después de haber leído muchas cosas y hay muchos hermanos que han ayudado a entenderme esto, pero la mayoría de gente no entiende eso de yo por medio de la ley morí a la ley a fin de vivir para Dios. Eso se oye como un trabalengua. ¿Por qué no eran claros? ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué dijo algo que se puede interpretar para ofenderte o se puede interpretar para acercarte? Y todas esas preguntas me las hacía y se las hacía al Eterno. A menos que quizás ese era el punto. A menos que quizás ese era el objetivo. Separar en un colador aquellos cuyo corazón no es puro. Aquella persona que viene a Yeshua con ganas de ser ofendida, será ofendida. Aquella persona que viene a Él con ganas de ser sanada y en un espíritu de humillación, será sanada. Es más, ¿cómo termina la historia? La mujer, después de que le cierran la puerta en la cara y le dicen, Noel, vamos a leerlo en Mateo capítulo 15, se los he estado narrando. ¿Se acuerdan que en Emaús el maestro hizo como si pasaba de largo, verdad? Hizo una finta, una magia. Antes de Lionel Messi, antes del Mágico González y Maradona, hay amagues. Ese fue una magia. Hizo como si iba de lejos. Y él hacía estos amagues a cada rato. Maestro, despide a la multitud. No podemos darles de comer. Listo, no hay problema. Dadle vosotros de comer. Ahora, ¿él esperaba literalmente que eso pasara o lo estaba diciendo para probarlos? Y a cada rato lo hacía. Él probaba. Les voy a revelar cómo es que a la luz de qué hay que entender estos versos duros del maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué dijo él? Sabrá si la doctrina es de Dios o yo hablo de mi propia cuenta. 15:21, partiendo de ahí, Yeshua se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines clamaba diciendo, ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Esta palabra, hijo de David, significa Mesías. Mi hija está horriblemente endemoniada. Muy probablemente, yo me pregunto, ¿por qué la mujer le dijo hijo de David? Ella no es judía. ¿Por qué se refugia en un adjetivo, hijo de David? A lo mejor pensaba que había manera de manipular al maestro. ¿Cómo le gusta que le digan a ese rabino? Le llega que le digan hijo de David. Ok, por ahí me le voy a ir. Hijo de David. Ella llegó con las palabras correctas. Y se encuentra miren lo que dice. 23. Pero él no le respondió palabra. Primera dificultad. Ya la mujer está en pedir, pero no se le dio. Ahora va a buscar. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, oigan, ¿qué hubieran pensado ustedes? Le rogaban diciéndole, sana la maestra. No, los discípulos le rogaban diciendo, despídela, grita detrás de nosotros. No se molesta esta mujer. Miren qué empáticos los discípulos. Tenía la empatía bien al 100. Él respondiendo le dijo, primero no le contestó. Cualquiera que fuera hipersensible de la generación de cristal de hoy en día dijera, en visto me dejó. Me dejó en visto.
o me dejó en oída. Pero luego Yeshua no la deja en visto. Le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mujer, ese título que tú acabas de decir, ¿cómo me llamaste? Hijo de David. Muy bien. El hijo de David tiene que venir al pueblo judío, a la casa de Israel. Primero a las dos tribus, a las Judá y Benjamín, y luego también tiene que hacer la restauración total de las 12 tribus de Israel. Pero en primer lugar es el pueblo judío. Al judío que dice, primeramente. Pero ella, acercándose, se postraba ante él y le dijo, Señor, socórreme. Y él respondió la frase que nos parece difícil hoy. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí dice perro, pero en griego es más suavecito. Perrillos. Sería como no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a las mascotas. Si yo me quiero ofender, me ofendo. Si yo me quiero resentir, me resiento. Y Yeshua constantemente con sus dichos probaba el corazón humano. He llegado a esa conclusión. ¿Por qué no lo hizo así? Y luego el Eterno me reveló, es que lo hizo adrede, para que aquel que se quiera ofender se ofenda y se vaya. Y el que debe, es como un colador, ¿verdad? Un filtro. Estos dichos eran un filtro que revelaba el corazón. Una vez él dijo algo y unos dijeron, dura, ¿qué dijo? Dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? ¿Y qué dice? Se fueron. Y los discípulos le dicen que eran como algún discípulo que trata de hacer de Yeshua, era como el ministro de comunicaciones del maestro. Se le queda viendo y Yeshua le dice, en lugar de decir, uy, la regué, quizás fui muy duro, él dice a los 12, ¿queréis ir vosotros también? Yo oigo que la gente dice que Yeshua es un gran maestro moral y es muy dulce y es no sé qué, y tienen razón en todo eso. Pero si Yeshua no fuera el Mesías, noten eso, si Yeshua no fuera el Mesías, Él es uno de los peores seres humanos que ha vivido. Porque una persona que no sea el ungido, el escogido, y dice las cosas que Él dijo, era una persona horriblemente arrogante, horriblemente áspero, y solamente porque Él es el Mesías, es que uno entiende que Él tenía la aprobación de Dios de hacer este tipo de pruebas. Porque lo que dice, algunos dichos de Él son muy dulces, muy bonitos. Nos gustan esos dichos. Venid a mí todos los que estéis, trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ay, qué bonito, eso me gusta. A mí eso me gusta. ¿Y qué tal estos otros dichos? También están en la Biblia. Mateo 11, 28 tiene ese dicho. Este es Mateo 14, 26. 15, 26. 4 capítulos después. No está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos. Otra puerta en la cara. Puede ser de tropiezo, si quieres. Si tu corazón se quiere agarrar de eso. Pero la mujer dijo, bueno, yo tengo dos opciones aquí. O me ofendo, me resiento, me lleno de ira, me lleno de amargura. O como dice el Chompiras, lo tomo por el lado amable. Y miren lo que hace la mujer, verso 27. Pero ella dijo, ese pero, qué poderoso es ese pero. Pero ella dijo, sí, Señor, yo comprendo que yo no tengo ningún derecho como no judía. Eso es lo que él está diciendo, sí, Señor, implica que la mujer entendió el punto. Son los lectores modernos los que no lo entendemos. Porque como lectores modernos, nosotros andamos buscando de qué nos ofendemos. Si es Lewis lo dijo bien, en el mundo antiguo, una persona se acercaba a Dios como un acusado se acerca ante su juez. Se acercaba con temor, con reverencia. El hombre moderno es al revés. Ahora él se acerca como el juez y Dios está en el banquillo de los acusados. Así se acerca a la humanidad moderna a Dios. Vamos a ver si me gusta lo que dice la Biblia. Así se acerca el hombre del siglo XXI. La mujer no. Sí, Señor. Qué poderosa esas dos palabras. Sí, Señor. La mujer resiste ser ofendida. No le va a dar lugar a la amargura, al resentimiento con Dios. He entendido lo que antes no entendía. El derecho de esto, el derecho de los milagros que el Mesías había de realizar. Las profecías dicen que él iba a realizar
dentro del pueblo judío. Yo no tengo derechos. Yo venía aquí con mi actitud demandante. Mi hija, tengo una necesidad y como tengo una necesidad, me la tienen que resolver. Yo me lo merezco. Muy bien. Eso sería el siglo XXI. Yo me lo merezco porque yo soy Nicolás Copérnico. Yo le voy a mostrar al mundo que no todo el mundo, no es el sol el que gira alrededor de la tierra. No, mi revolución de Copérnico es que todo el mundo gira alrededor de mí. Eso es lo que el mundo de hoy dice. Pero la mujer le dice, sí, Señor, he entendido que yo no merezco nada. He entendido que yo no soy judía. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí quiero que me acompañen a Marcos 7, porque me gusta más cómo lo dice Marcos 7. Marcos 7 tiene algo que Mateo no tiene, porque perseguían objetivos distintos, y me gusta mucho cómo lo dice. En el verso Marcos 7, 28 dice, pero ella respondiendo le dijo, sí, Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Lo que ella le está diciendo es, yo sé que yo no tengo derechos, yo sé que yo no soy judío, pero una migajita, yo no estoy pidiendo pan, yo no estoy diciendo soy judía y tengo derecho, yo solo pido una migajita. Y miren lo que dice Yeshua. En Mateo, Yeshua dice, mujer, grande es tu fe. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Esa fe hubiera brotado de ella si primero no hubiera encontrado las 3 puertas cerradas? ¿No? Algo se generó en ella. En el ser humano, la oposición, la adversidad genera algo, genera virtudes que no se pueden conseguir si no hay eso. ¿Cómo se puede generar la virtud de la valentía si no hay peligro? ¿Se puede? ¿Cómo? No se puede. Tiene que haber peligro para que un alma genere la virtud de la valentía. ¿Cómo se puede generar la virtud de la compasión en un mundo donde no hay dolor? ¿Puedes tener compasión sin que a otro tenga dolor? No. ¿Cómo se puede generar la virtud de la generosidad si no hay carencia en otro? ¿Cómo se puede generar la virtud de la perseverancia si no hay dificultades? Te preguntas por qué Dios no ha todavía terminado con el mal en el mundo. Él lo hará. En el mundo venidero Él se secará toda lágrima. No habrá pecado, no habrá mal, no habrá muerte, no habrá heridas. Mientras tanto, Él ha decidido permitir ciertos males en este mundo, porque esos males generan en nosotros algo que no se generarían sin esos males, sin la ignorada primera. Primero Yeshua no le respondió palabra. Luego le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego le dijo lo de los perrillos. Sin eso, muy probablemente ese fuego, esa chispa de fe, ese nivel de fe no hubiera llegado en la mujer. Y ella le dice, miren lo que Yeshua dice en Marcos. En Mateo le dice, mujer, grande es tu fe. Pero en Marcos 7:29 a mí me gusta. Yo tengo subrayado esto, miren, aquí lo tengo. Marcos 7:29. Quiero que alguien lo lea en la Reina Valera. Se le dijo por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Quiero que lo digamos todos para que se nos quede. Y le dijo, por esta palabra, vamos a volverlo a decir, por esta palabra, otra vez, por esta palabra, anda, el demonio ha salido de tu hija. Y al llegar a su casa halló a la niña acostada en la cama, salido ya el demonio. ¿Cómo dijimos? Por esta palabra. No es confesión positiva, la herejía famosa de hoy en día, pero tus palabras, fíjense qué importantes son. Cuán importante es la manera en cómo hablamos. Por esta palabra. Mis palabras solo, cuando yo saco algo de mi corazón y sale a mi boca, mis palabras están dando testimonio si yo estoy de acuerdo con Dios o de acuerdo con las tinieblas. Ese es el poder de la muerte y la vida están
en la lengua. No porque yo puedo decir $100, ¡pum! Me aparece. No, esa es la herejía, la confesión positiva. No hay un poder intrínseco en mis palabras, pero sí hay un poder pasivo en mis palabras. Hashem le ha dado a cada ser humano la posibilidad de que con sus palabras ella muestre dónde está su lealtad, con quién se une, con quién está de acuerdo. Si yo digo, ya viene la crisis, no vamos a morir de hambre. Lo que estoy diciendo, mis palabras están dando testimonio de con quién yo estoy, a quién yo le creo. ¿Le creo a la palabra de Dios o le creo a lo que me dice CNN, las noticias? Por eso nunca, jamás, Nancy y yo pronunciamos en la pandemia algo como, ya nos va a dar el COVID y nos vamos a morir. Nunca, nunca, nunca. Resistimos, nosotros en la pandemia resistimos con Nancy ceder al espíritu de temor. Íbamos a ser prudentes, nos íbamos a cuidar. El temor es algo que hay que resistir. No hay que darle la bienvenida, vengan los temores a mi alma, aquí quédense. No. Tampoco la ira. Si la mujer dice, ¿y quién te has creído vos, semejante judío, no sé qué? ¿Qué pasa con su hija? Sigue con el demonio. Fíjense lo que el maestro dijo. Por esta palabra, dijo él. La importancia de la palabra. La importancia de la respuesta. El cielo te prueba para ver qué dirás. Dice el libro, en los primeros pasajes del libro de Job, dice, pero Job no pecó con sus labios, dice él. A pesar de lo que le pasó a Job, a pesar de lo que le llegó, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Qué difícil es eso! Después de todo lo que le pasó. Después de todo lo que le pasó, él no dijo, Dios la tiene conmigo. Luego después, Job sí rozó la herejía y peleaba, discutía con Dios. Pero lo sorprendente es cuando Dios le aparece, dice a los amigos de Job que habían dado las respuestas ortodoxas, teológicamente válidas, ustedes no han hablado bien de mí como mi siervo Job. Qué curioso es. Job, que es un cuasi hereje, Dios llega y le dice, aquí estoy, Job. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Crees que yo no manejo bien mi universo? Listo, es que tú eres muy sabio, ¿verdad, Job? Cuéntame, ¿dónde estabas tú? ¿Verdad que tú me aconsejaste cuando yo creé el mundo? Tú sabes cómo yo manejo todo esto. Tú pusiste esas estrellas. ¿Tú crees que yo no manejo bien mi mundo? Si no ves, si no entiendes el mundo físico que ves, ¿cómo vas a entender el mundo espiritual que no ves? Yo tengo una razón. Tú eres un hombre justo y tú sabes que yo no traje esto porque te lo merecías, porque eras más pecador que todos los hombres. Es correcto. Y no sabes por qué te lo traje. Yo tengo mis razones. Sí, Dios, decimos los seres humanos, pero dime la razón. Si me dieras la razón, estaría bien. Eso decimos nosotros. Y Dios no lo hace. Dios no le da la respuesta a Job. Dios no le dijo, Job, tú sufriste por esto. Para que un hijo que yo voy a tener allá en Cojute, que se llama Isaac, lea tu historia y sea inspirado, y para que tú inspires a millones de personas que van a leer. No le da la respuesta. ¿Por qué razón? Pues Dios nos conoce. Y en este mundo sabe que darnos la respuesta no sería lo correcto. Porque nos daría una respuesta. Entonces diré yo, bueno, la respuesta de por qué yo permití que tú sufrieras esto es por esto. Entonces dijéramos, ok, pero espérame, esa respuesta me causa otra pregunta. ¿Y entonces por qué esto? Y entonces yo diría, por esto, esto. Ok. Oye, pero eso también me causa, y así. Necesitaríamos una eternidad para aprender todo eso. Y va a llegar un punto donde Dios nos ha dado la respuesta y luego nos dio la respuesta a la respuesta y 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 la respuesta. Va a llegar un punto en donde vamos a topar y vamos a decir, bueno, esto lo permití yo para tu bien. Ahí topa tú. Dios no le dio a Job una respuesta, porque la respuesta no es un grupo de palabras de lo que te pasó. La respuesta es Él. Y se han fijado,
¿Se han fijado que Job está satisfecho al final? Dios no le dice por qué sufrió. En el libro de Job no hay un lugar donde le diga, Job, tú sufriste por esto. Pero Job al final está satisfecho y dice, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La respuesta eres tú, Señor. Él es la respuesta. Él es la respuesta. No en la tribulación, Dios nos da la solución, Él mismo. Yo estoy con Él en la tribulación. Es su presencia la respuesta. Es Él. Y en este mundo donde no está todo claro, por eso es una virtud tener fe. Si todo estuviera claro, no haría falta la fe. Necesitamos la fe porque hay cosas que no están claras. Por eso necesitamos la fe. En un mundo donde todo fuera manifiestamente claro, no necesitaríamos fe. ¿Para qué? Ya lo tendríamos todo. ¿Necesitan fe para creer ustedes que 2 más 2 son 4? No, lo saben. Un día quizás en el mundo venidero solo tendremos amor por Dios y ya no fe, porque Él estará con nosotros. En el mundo venidero, algunos dicen, Kraft dice, no habrá necesidad de fe, ni esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Cuál esperanza? Si ya lo tendrás. La esperanza es algo que aún no tiene, ¿verdad? La esperanza que no se espera, dice Pablo, aquí a guardarla. En el mundo venidero no tendrás más esperanza. Él estará ahí. Él y su pueblo estarán ahí. Solo habrá amor. Amor. Pero ahorita, 3 cosas son las más importantes, dice 1 Corintios 13. La fe, la esperanza y el amor. En este mundo necesitamos fe porque no todo está claro. En este mundo necesitamos fe para cuando nos digan, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas, ¡pum! Y nos cierran la puerta. Y cuando nos dicen, no es lícito dar el pan de los higos a los perrillos, ¡pum! Otra puerta en la cara. Y Dios está probando. Y el Mesías estaba probando. Yo como quisiera ver la cara de él, yo quisiera ir a ver ese, porque lo que dice Mateo y Marcos no me muestra la cara, no me muestra el espíritu, no me muestra todo. Yo creo que todo esto era un plan desde el inicio de Yeshua. ¿O acaso él no sabía, por su espíritu de profecía, que esta mujer iba a llegar donde él? Claro que sabía. Todo fue milimétricamente planeado por él. Voy a tratar a esta mujer como si no me importara. ¿Les parece cruel eso? ¿Qué hizo con los de Emaús? Voy a hacer como que me voy. Dadle vosotros de comer. Una sola cosa te falta. Dalo todo a los pobres. O sea, el maestro probaba para ver cuál era la respuesta de las personas. Y la mujer dio la respuesta correcta. Por esta, ¿qué? Por esta palabra, ve. Tu hija ha sido sanada. Y ese es el poder de la petición. No sé qué estarás pidiendo, pero no desmayes. No desmayes. Hay un nivel básico, pedid y se os dará. Pero dices, pero yo he pedido y no se me ha dado. Bueno, probablemente hay que pasar al segundo. Buscad y hallaréis. Yo he buscado, pero no he hallado. Dios parece silencioso. Pareciera que no le importa. Estoy como los discípulos, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Así parece. Parece que él es indiferente. Él duerme. Nos lleva el diablo en la tormenta y él duerme. ¿Cómo puede dormir? No nos gusta eso. Decimos como Iván Karamazov en la obra de Dostoyevsky, yo no reniego de mi Dios, solo no me gusta cómo maneja su mundo. Así dice Iván Karamazov. El ateo Iván Karamazov dice eso en Dostoyevsky. Yo no reniego de mi Dios, solo no me gusta su mundo. Y decimos eso. ¿Cómo puede dormir? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Acaso no ves mi miedo? ¿Acaso no ves mi angustia? ¿Acaso no ves? ¿Cómo puede dormir en esta tormenta? Y él duerme. Le puede hacer la pregunta, ¿habrá dormido adrede el maestro? ¿Ustedes creen que fue accidental que se durmiera? Él estaba durmiendo probando a los discípulos para enseñar. Recuerden, toda prueba tiene como objetivo enseñarte algo. Sacar de ti algo que no sabías que estaba, bueno o malo. Cuando hay prueba, algo va a salir de ti. O es bueno, y entonces hay un progreso, y el Eterno sacó algo de ti, sacó el diamante que había abajo del carbón. O sale algo malo.
Y el Eterno te revela eso que tú pensabas que estaba muerto o que no tenías, y tú pensabas que eras muy justo, y Él te saca algo. Ah, hoy que toqué esto, hemos visto de qué dependías. Ah, hoy que toqué esto, hemos visto que hay una ira horrible en ti. Ah, pensabas que no eras orgulloso, helo aquí. Pensabas que no eras soberbia, helo aquí. Y tenemos las dos opciones delante de nosotros: resentimiento, ira, soberbia, amargura con Dios. Hay mucha gente que está resentida, hay muchos creyentes que están resentidos con Dios. No son ateos, creen en Dios, es más, lo sirven, es más, lo obedecen, pero están resentidos con Él. ¿Por qué Dios me dejó perder? ¿Por qué Dios no respondió en esa ocasión? ¿Por qué Dios me cerró la puerta en la cara? ¿Por qué Dios? Y no está malo decir por qué Dios. Dios ama una conversación honesta con sus santos. Es más, si tú estás resentido con Dios, lo mejor que puedes hacer es decirle claramente a Dios que estás resentido con Él. Claramente. De hecho, Él ya lo sabe. No estarás revelando nada nuevo. Pero será un ejercicio de sanidad para ti. Porque la confesión ayuda mucho. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Hay ocasiones donde el Eterno retiene, de ese pasaje lo vemos, retiene la sanidad, la liberación, la bendición, hasta que usted confiesa algo. No solamente a Él, sino a otro hermano. Porque no dice confesaos vuestros pecados a Dios, dice confesaos los pecados unos a otros. El catolicismo llevó esto a un nivel no sano, muy bien, pero eso no quiere decir que el verso desaparece. El verso sigue en la Biblia: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. No a todos, pero a alguna persona confiable. Que estás pasando una prueba, estás bajo fuego, estás deseando algo. Y cuando confiesas hay sanidad. Cuando dices, no, qué pena voy a tener. Yo voy a una hermana que sea espiritual o un hermano que sea espiritual, yo voy a confesar esta lucha. Me voy a quitar mi orgullo y hay sanidad ahí. Y bueno, no íbamos a ver esto hoy, pero bendito sea el Eterno, el sentido de compartir esto, Baruch Hashem. Amén. Que sea de mucha bendición, que el Eterno selle su palabra en los corazones. Y bueno, lo que íbamos a ver, vimos mucho de lo que íbamos a ver, pero no vimos todo, así que vamos a verlo en la próxima ocasión. Que el Eterno haga sanidad en ustedes, que sepan pedir, buscar y tocar, que puedan orar sin desmayar, que el Eterno conteste sus oraciones y que les enseñe, les muestre, que Él pueda mostrarnos de manera experimental lo que dice el verso: cercano está el Eterno a todos los que le invocan, a todos los que le invocan con verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que sana, tu palabra que es un río de agua viva, tu palabra que es algo que nos da vida, es una fuente de agua que salta para vida eterna. Padre, te pido por sanidad de los que oyen este mensaje, te pido por sanidad de los que están acá, te pido, Señor, que sanes el dolor, te pido que sanes dolores que han estado desde la infancia, fortalezas, barreras. Toda atadura del enemigo la cancelamos en el nombre de tu Hijo Yeshua, porque tenemos toda autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y nada nos hará daño. Esa es la autoridad que Él nos delegó y estamos aquí, Señor, pidiéndote como cuerpo, reunidos como congregación, que dé sanidad, Señor, dé sanidad y liberación a cualquier persona que tiene una barrera emocional, una barrera espiritual contigo, que la rompas en el nombre de tu Hijo Yeshua y que haya sanidad ahí y que haya un fluir ininterrumpido del amor tuyo, de una nueva relación contigo, de un nuevo nivel espiritual, un nuevo nivel de cercanía. Gracias, Señor. Gracias porque está pasando en esta hora. Gracias. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, a ti sea la gloria, el honor, la alabanza por los siglos. Amén.